El sol me saludó cálidamente esa mañana, un placer poco común después de semanas de clima lúgubre. Mis manos alrededor de una humeante taza de café estaban quietas mientras estaba en el jardín admirando las rosas recién florecidas. Era una perfecta mañana de vacaciones. Serena y prometedora hasta que la paz desapareció. Brillo en sus ojos estaban cargados de bolsas, sus brazos tensos bajo el peso. Dejé mi taza, una sensación de inquietud subiendo por mi columna vertebral. Richard, ¿qué es todo esto? Le pregunté con voz firme a pesar de las alarmas sonando en mi cabeza. La respuesta de Richard fue contundente como un mazo para mi tranquilo luto. Nos mudaremos contigo a partir de hoy, declaró mientras Anna sonreía a su lado. Sentí que el suelo se movía debajo de mí. ¿A qué te refieres con mudarte y por qué? La sonrisa de Anna se ensanchó. Si no te gusta, Ellen, siempre puedes divorciarte. Eli, vete, dijo su voz goteando con falsa dulzura. Antes de que pudiera reunir mi ingenio para responder, irrumpieron a mi lado, sus pasos pesados contra el piso de madera. Mi sala de estar, una vez tranquila, rápidamente se llenó de sus pertenencias. Me quedé congelada observando la invasión de mi vida personal. Space My Sanctuary. En ese momento, la hija de 14 años de mi Anna entró en la habitación. Sus ojos, una imagen reflejada de los de su madre, estaban llenos de disculpas. La miríada de bolsas se detuvo en seco, su rostro, generalmente una máscara ilegible, se puso pálido sin decir una palabra. Sacó su PR del teléfono presionado contra su oreja. Anna ahora se quedó sola para mirarme. Parecía como si fuera a desmayarse. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una comprensión naciente de que algo había desaparecido. Yo era Ellen Davis, una contadora de 50 años que vivía una vida que era más una rutina que una experiencia. Mi matrimonio con Richard, una vez una fuente de consuelo, se había convertido en una trampa asfixiante. Richard y yo nos conocimos en un evento comunitario. Él era un hombre de negocios local 10 años mayor que yo y yo era un voluntario. Nos conectamos por intereses compartidos y antes de que yo sabía que estábamos casados, era una ceremonia sencilla. Richard insistió en que cualquier otra cosa era frívola desde el principio. Richard era un tradicionalista, creía en los roles claros dentro del matrimonio y lamentablemente, eso significó que yo quedara relegado a un segundo plano. Mis opiniones y deseos eran secundarios a los suyos. Tú manejarás las finanzas y las decisiones, solo asegúrate de que la casa esté en orden, decía su tono final. Yo obedecí inicialmente. Pensé que su dominio era un signo de su compromiso y cuidado, pero a medida que pasaban los años, el encantador hombre de negocios con el que me casé se reveló ser controlador y desdeñoso de nuestro hogar. Una vez que un refugio de sueños y risas compartidos se había convertido en un campo de batalla silencioso. Yo caminaba de puntillas alrededor de sus estados de ánimo y sus órdenes tratando de mantener la paz, pero por dentro estaba gritando por un escape, por un soplo de aire fresco esa mañana. Mientras observaba a Anna esparcir sus pertenencias por mi sala de estar, sentí una oleada de ira. Un espectador de la audacia de su hermana Aud. Los ojos de Anna se encontraron con los míos y por un momento vi un destello de miedo. Ella sabía que había cruzado una línea, pero su arrogancia estaba demasiado arraigada para dar un paso atrás. Era como un parásito que se alimentaba del afecto de Richard y mi tolerancia. Que esto no era solo una invasión, era una declaración de guerra. El sonido del auto de Richard deteniéndose nuevamente me sacó de mis pensamientos. Me preparé para la confrontación de la batalla que estaba por comenzar. Las puertas se abrieron y Richard irrumpió, en su cara una máscara de confusión y enojo. ¿Qué está pasando, Ellen? ¿Por qué Anna está entrando en pánico?, le exigió, sus ojos moviéndose entre su hermana y yo. Hice un gesto hacia el desorden que nos rodea. ¿Es a lo que tu decisión? Ha llevado a tu hermana a tu casa, tus reglas, pero ya no, Richard. No. La habitación estaba llena de tensión, el aire cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Richard me miró, luego a Anna y se dio cuenta de que me había subestimado. Tomó mi silencio por sumisión, pero mientras el sol entraba a través de las ventanas arrojaba un cálido resplandor. En el caos, sabía que esto era solo el comienzo de mi lucha por la libertad. Para mi voz, las sombras de la retribución finalmente se estaban disipando y estaba listo para dar un paso hacia la luz. La confusión de Richard se derritió en un ceño fruncido, sus ojos se estrecharon mientras absorbía la escena. Antes de él, Ellen, esto es temporal. Anna nos necesita, dijo con voz firme, sin dejar lugar a discusiones. Me burlé. Temporalmente, Richard, tu hermana ha traído la mitad de su casa aquí y tú, me volví hacia Anna, tú, Walt, aquí como si fueras dueño del lugar. Anna la hizo rodar.
ojos, una sonrisa jugando en sus labios. Oh, vamos, Ellen, no es que uses este espacio para nada importante además de que Richard está de acuerdo conmigo, ¿no es así? El hermano Richard asintió con la cabeza en señal de lealtad. Claro, Anna está pasando por un momento difícil, tenemos que estar allí para ella. Escapa de mis labios. Quiero un esposo que me vea como un igual, no solo como un cuidador de su hogar. Y su pesada hermana Anna resopló igual. Por favor, deberías estar agradecido. Richard incluso se casó contigo a tu edad. Las opciones no están exactamente alineadas. Sus palabras fueron como una bofetada, pero me mantuve firme, agradecido por un matrimonio que me asfixia, por un marido que valora los caprichos de su hermana por encima de los sentimientos de su esposa. La cara de Richard enrojeció, su ira hirviendo lo suficiente. Ellen, estás exagerando. Actuando. Anna es familia y ¿qué soy yo? Respondí, mi voz temblando de emoción. Solo un accesorio conveniente para tu vida. La habitación quedó en silencio, la tensión espesa y sofocante. Richard y Anne intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa entre ellos. Supe entonces que estaba peleando una batalla perdida. Richard finalmente habló, su voz empaca tus cosas en frío. Ellen, si no puedes aceptar a mi hermana, no puedes ser parte de esta familia. Sus palabras fueron un puñal en mi corazón, pero me negué a dejar que me vieran romper. Bien, dije con voz firme, me iré, pero recuerda esto, Richard, no soy de tu propiedad, soy una persona y no seré despedido tan fácilmente. Giré sobre mis talones y caminé hacia nuestra habitación. Mi mente se aceleró mientras comencé a empacar mis cosas, las lágrimas nublaron mi visión. Había renunciado a tanto por este matrimonio, solo fue abandonado por el egoísmo de Anna, pero en medio del dolor y la traición, un fuego se encendió dentro de mí. No dejaría que me rompieran. Lucharía y reclamaría mi vida. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, miré alrededor de la habitación. Había sido mi santuario, era hora de partir para comenzar uno nuevo, pero cuando salí de la maleta del dormitorio, supe una cosa con certeza: este no era el final, era solo el comienzo de mi viaje hacia la retribución. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Cuando salí de la casa, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo, ira y una nueva determinación. El aire fresco de la mañana contrastaba fuertemente con la atmósfera sofocante de la que acabo de escapar. Me tomé un momento para steady my breath y me di cuenta de que este era el primer paso hacia reclamando mi vida. Mientras caminaba, los recuerdos de los últimos años jugaron en mi mente como una película trágica. Richard, una vez que mi roca se había transformado lentamente en un tirano irreconocible, su hermana Anna siempre acechaba en las sombras, influenciaba sus decisiones y me socavaba en cada paso que encontraba. Grité, mi voz atrapada en mi garganta. Ella giró, sus ojos se iluminaron cuando me vio. Ellen, ¿qué haces aquí? Me arrodillé a su nivel, mis ojos buscando los de ella. Mía primera, he dejado la casa de tu tío, las cosas se han vuelto demasiado difíciles. Su cara fruncí el ceño, marcando sus rasgos jóvenes. ¿Es por culpa de mamá? ¿Hizo algo otra vez? Suspiré, odiando que tuviera que estar expuesta al comportamiento tóxico de su madre. Con los ojos de Mía llenos de lágrimas, su voz apenas un susurro. Ojalá pudieras quedarte, eres la única que me escucha, que se preocupa por lo que quiero. La abracé, mi desgarrador, me preocupo mucho por ti, Mía, y te prometo que lo haré, siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que nos quedamos ahí por un momento. Dos almas unidas en nuestro dolor mutuo. Finalmente me separé, secándole las lágrimas. Necesitas ser fuerte. Mía, no dejes que cambien quién eres. Eres un tipo maravilloso. Chica de buen corazón, y estoy muy orgullosa de ti. Mía sintió con un brillo determinado en sus ojos. Seré Ellen y vendré a visitarte donde quiera que estés. Mientras la veía regresar a la escuela, un plan comenzó a formarse en mi mente. Richard y Anna me habían subestimado, me veían nada más que como una esposa dócil, pero les mostraría que lucharía y les haría pagar por cada lágrima, cada momento de dolor que me habían causado. Me alejé de la escuela con mis pasos más. Encontré refugio en un pequeño café sin pretensiones, de esos donde los extraños se convierten en confidentes. Mientras tomaba un sorbo de mi café, el calor de la taza se filtraba en mis manos, reflejando la creciente resolución en mi corazón. Fue allí, en medio del tranquilo zumbido del café, que comencé a armar mi plan. Un timbre repentino de mi teléfono me sacudió. Era Mía. Ellen, tienes que venir a la casa de la abuela, hay algo que deberías saber sobre mamá. La urgencia en su voz era inconfundible. Pagué mi café y me apresuré a ir a la dirección que ella me había dado. Al llegar a la pintoresca casa, fui recibido por Mía y sus abuelos, los padres de Richard y Anna. El aire estaba cargado de tensión mientras ellos me hizo pasar a la sala de estar. La abuela de Mía, una mujer severa pero amable, no perdió el tiempo. Ellen, hemos estado ciegos durante demasiado tiempo.
Anna está en problemas y es mucho peor de lo que imaginamos. Me senté preparándome para lo que vendría. El abuelo de Mia, un hombre. Habló en pocas palabras. Anna es adicta al juego, ha acumulado una deuda importante y ahora apunta a tu casa para saldarla. La revelación me golpeó como un maremoto. La arrogancia de Anna, su repentino traslado a nuestra casa, todo tenía sentido ahora. La abuela de Mia continuó con su voz entrelazada. Con pesar, la hemos permitido durante demasiado tiempo pensando que estábamos ayudando, pero nos equivocamos, la estamos cortando financieramente. Asentí, mi mente se aceleró con las implicaciones. ¿Y Richard, sabe sobre esto? Él sabe que el abuelo de Mia dijo con voz cargada de decepción. Su engaño. Mia agarró mi mano, sus ojos suplicando: ten cuidado, Ellen, mamá puede ser impredecible. Le apreté la mano, una sonrisa teñida de determinación. No te preocupes, Mia, no soy la misma persona que creen que pueden manipular, es hora de que vean mi verdadero yo. Al salir de la casa de mis abuelos sentí un extraño cóctel de emociones, enojo ciertamente por la traición y el engaño, pero también empoderamiento, una sensación de claridad y propósito que no había sentido en años. Manejé de regreso a la casa cada milla, acercándome a una confrontación. Nunca imaginé que tendría el coraje de enfrentarlo, pero allí estaba listo para enfrentarme a las mismas personas que habían hecho de mi vida un infierno. Entré a la casa sin llamar y encontré a Richard y Anna en la sala al verlos tan complacientes. Sé que ella planea usar esta casa para pagar, les dije yendo directo al meollo del asunto. La cara de Anna se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ellen llora y huye. Me encontré con su mirada inquebrantable. No, Anna, voy a asegurarme de que ambos paguen por lo que me has hecho a mí, a esta familia. La expresión de Richard vaciló, un atisbo de culpa cruzó por su rostro. Ellen, lo guardo, Richard, ya he escuchado suficientes excusas, elegiste a Anna en lugar de nuestro matrimonio, ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Anna se rió con un sonido áspero de calificación. ¿Crees que puedes asustarnos, Ellen? No eres nada, siempre has sido nada. Sus palabras estaban destinadas a herir, pero solo fortalecieron mi resolución. Puede que no haya sido nada para ti, pero eso termina hoy. Estoy tomando, recuperaré el control de mi vida y comenzaré asegurándome de que todos sepan el tipo de personas que realmente eres. Le cortó mi voz fríamente. No me importan los chismes, Richard, me importa justicia sobre escribir los errores que tú y tu hermana habéis cometido. La cara de Anna palideció, su bravuconería vacilante. No puedes probar nada, Ellen, es tu palabra contra la nuestra. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pero puedo, Anna, he estado recopilando pruebas, extractos bancarios, deudas de juego, todo lo que tengo, más que suficiente para probar tu engaño. La cara de Richard perdió el color. Ellen, por favor, hablemos de esto, podemos solucionarlo. Sacudí la cabeza. Es demasiado tarde para hablar, Richard, tomaste tu decisión y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Cuando me di vuelta para irme, la verdad sobre las deudas de Anna sale a la luz. Ambos habéis jugado este juego durante demasiado tiempo, ahora es mi turno. Salí de la casa, el sonido de sus voces aterrorizadas se desvaneció detrás de mí. Entré en la batalla completamente armado y listo para el juego del engaño y la traición que habían estado jugando. Habían terminado, era hora de venganza y me iba a asegurar de que pagaran por cada lágrima, cada momento de sufrimiento que habían causado. Los siguientes días fueron un torbellino de consultas legales y planificación encubierta. Una mujer ingeniosa llamada Diane fue un faro de apoyo que me guió a través del laberinto de los procedimientos de divorcio. El día de la confrontación llegó como una tormenta. Me quedé afuera del tribunal y mi corazón se aceleró con una mezcla de temor y determinación. Richard y Anna ya estaban allí. Sus rostros máscaras de fingida inocencia. Cuando nos llamaron respiré hondo preparándome para la batalla que se avecinaba. La sala del tribunal estaba fría y miraba fijamente, un marcado contraste con las ardientes emociones que se gestaban dentro de mí. Matrimonio interrumpido por mis demandas repentinas e irracionales. Escuché mis puños cerrados mientras él tejía mentiras tan fácilmente como una araña teje su tela. Luego fue el turno de Diane. Ella comenzó a exponer metódicamente los hechos con precisión. Su señoría, la realidad es completamente diferente de lo que ha sido presentado por la defensa. Tenemos evidencia de mala conducta financiera y abuso emocional, todo perpetrado por el señor Richard Davis y su hermana, la señorita Anna Davis. Los ojos de Anna se agrandaron, su compostura se deslizó. Richard movió incómodo su mirada evitando la mía. Diane continuó con su voz firme y clara. Tenemos extractos bancarios que muestran grandes sumas transferidas a la cuenta de la señorita Davis coincidiendo con sus deudas de juego.
También tenemos testimonios de testigos que han observado el abuso emocional que sufrió mi cliente en su matrimonio. Además, tenemos pruebas de un plan para vender el hogar conyugal sin el consentimiento de mi cliente para cubrir las deudas de la señorita Davis. El juez examinó los documentos que Diane presentó. Su expresión se volvió cada vez más severa. Anna se retorció en su asiento. Su arrogancia anterior fue reemplazada por una creciente sensación de pánico y luego llegó el momento que había estado esperando. Llamado al estrado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Conté los años de negligencia, la agitación emocional y la gota que colmó el vaso de su plan para usurpar mi hogar. Mientras hablaba mantuve mis ojos en Richard y Anna. El rostro de Richard era una imagen de derrota, sus ojos huecos y resignados. Anna, por otro lado, estaba hirviendo, con las manos apretadas en puños apretados. El juez finalmente habló, su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal basándose en las pruebas presentadas. Está claro que ha habido irregularidades importantes por parte del señor Feliz. Su arrebato solo sirvió para cimentar la decisión del juez. Orden en la corte. Señorita Davis, su comportamiento solo prueba el punto del demandante. No toleraré más arrebatos. Cayó el mazo y con él el golpe final a la fachada de Richard y Anna. Mientras salíamos de él en la sala del tribunal sentí que me quitaban un peso de encima. La verdad había prevalecido y el karma había cumplido su curso. Las consecuencias de la sala del tribunal fueron noticias rápidas e implacables sobre el engaño de Richard y Anna y el divorcio que se extendió por nuestros círculos sociales como un reguero de pólvora. Observé con una sensación de vindicación indiferente mientras sus reputaciones se desmoronaban bajo el peso de sus acciones. Richard, una vez un hombre de negocios respetado, encontró que sus clientes y asociados se distanciaban de ellos. Anna también enfrentó su propia caída. Los garitos de juego que frecuentaba ahora la rechazaron, sus deudas eran demasiado altas y sus patrocinadores, muy pocos, pero la verdadera retribución llegó en forma de intervención de sus padres. Yo, con una calidez teñida de tristeza, deberíamos haberlo visto. La abuela de él en Mía se lamentó. Hicimos la vista gorda durante demasiado tiempo. El abuelo de Mía asintió con la cabeza en señal de que asumimos la responsabilidad. Ahora Anna tendrá que aprender a valerse por sí misma y en cuanto a Richard, él necesita para comprender las consecuencias de sus decisiones. Su determinación fue un bálsamo para mi corazón herido. Ellos también habían sido víctimas de la manipulación de Richard y Anna y ahora estaban conmigo en buscando justicia. El siguiente capítulo de Retribution se desarrolló en la reunión final para el acuerdo de divorcio. Richard se sentó frente a él. De dignidad a la que se había aferrado Anna, no presente en la reunión, recibió su golpe a través de canales legales. Se le exigió que llevara a cabo un plan de pago de deuda muy lejos del lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrada cuando firmé los papeles finales. Una sensación de cierre se desvaneció sobre mí. Había salido de esta batalla marcado, pero el victorioso Richard y Anna habían sido llevados ante la justicia no solo por la ley sino por el karma que ellos mismos habían creado. De las cadenas de un matrimonio sin amor, libre de las garras sofocantes de Richard y del engaño de Anne, había perdido mucho en esta lucha, pero había ganado algo mucho más valioso, mi libertad y la oportunidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Mientras salía a la luz del sol sentí una sonrisa extenderse por mi rostro. Era la sonrisa de una mujer que había enfrentado a sus demonios y emergido más fuerte. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba deseando caminarlo. Los días siguientes al divorcio fue una mezcla de alivio y redescubrimiento. Había salido de la sombra de mi matrimonio y ahora el mundo parecía diferente, más vibrante y lleno de posibilidades. Una tarde me encontré en una librería pintoresca, un lugar por el que había pasado a menudo pero al que nunca había entrado durante mi vida. Escuché que el divorcio estaba finalizado. ¿Estás bien? Sonreí abrazándola cálidamente. Estoy más que bien. Mía, siento como si me hubieran dado una nueva oportunidad en la vida. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Estoy tan feliz por ti. Por mi lamento todo lo que mi mamá y mi tío te hicieron pasar. No es tu culpa. Mía, has sido una de las pocas luces en mi vida estos últimos años. Le aseguré que nos sentamos en un rincón acogedor de la librería bebiendo té de la pequeño café dentro de mí y compartió sus planes para la universidad. Sus ojos se iluminaron con sueños y ambiciones. Escuché mi corazón hinchándose de orgullo por la extraordinaria joven en la que se había convertido. Entonces Mía vaciló. Su expresión se volvió seria. Elena, hay algo más a quien mis abuelos quieren ayudar. Tú se sienten culpables por todo. Negué suavemente con la cabeza. Mía, ya han hecho suficiente. Solo tener su apoyo durante el juicio significó mucho para mí, pero insisten en que quieren darte una parte del dinero de la venta de la casa. Es solo justo. Dijeron que la oferta me tomó por sorpresa. Richard y Anna se habían visto obligados a vender la casa para saldar sus deudas y ahora los abuelos de Mía querían asegurarse de que yo recibiera la parte que me correspondía. Después de pensarlo un poco,
Acepté no por el dinero sino para honrar el gesto de buena voluntad. Viejas amistades que habían disminuido bajo el peso de mi infeliz matrimonio, mis amigos me dan la bienvenida con los brazos abiertos. Su apoyo es un testimonio de la naturaleza duradera de la verdadera amistad, mientras que para Richard y Anna se desvanecieron en el fondo de mi vida. Richard se había mudado a una ciudad diferente, una sombra de su antiguo yo, y Anna, agobiada por sus deudas y la pérdida de su apoyo familiar, se había convertido en una mera nota a pie de página en mi historia. Una tarde soleada, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de algo profundo en la búsqueda de venganza y justicia, que había encontrado algo mucho más importante: mi propia fuerza y resiliencia. El viaje había sido tumultuoso, lleno de dolor y confrontación, pero me había llevado a un lugar de autodescubrimiento y empoderamiento. Vi parejas caminando de la mano y niños riendo mientras jugaban, y por primera vez en mi vida, durante mucho tiempo, no sentí una punzada de tristeza o pérdida. Estaba contento, en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre el parque. Reflexioné sobre el viaje que había emprendido. Salí del parque con el corazón alegre y listo para aceptar cualquier aventura que me deparara. El capítulo de Richard y Anna estaba cerrada, pero mi historia estaba lejos de terminar. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo lleno de posibilidades, de esperanza y una nueva apreciación por las alegrías simples de la vida.